de conferencia me suena un nombre demasiado grande o demasiado importante para lo que yo voy a hacer. Son simplemente unas reflexiones. Cuando, pues hace ya más de un mes, me llamaba Juan Antonio para decirme que se podía contar conmigo. La verdad es que, por lo que sabe respecto a él, sabe que, a no ser que tenga algo realmente grave, pues no le puedo decir que no. Y sobre todo, pues siendo aquí en Quintanar, pues menos todavía, porque sabéis que, como se suele decir, fuisteis mi primera novia, y los primeros amores pues nunca se olvidan, siempre te llevan y te roban un poquito del corazón. También aquel día me decía Juan Antonio que normalmente los lunes es cuando tenéis el curso de Biblia, y la verdad es que ahí me iluminó mucho pues a la hora de intentar dar forma a este título que en un primer momento me extrañó, de la misma manera que os habrá extrañado a vosotros, del pesebre a la cruz, porque normalmente en este tiempo siempre andamos pensando cosas pues bonitas, agradables, y la cruz siempre nos incomoda, vamos a ser sinceros. La cruz siempre nos incomoda, todo aquello que significa dolor, sufrimiento, muerte. En definitiva nos hace ponernos y plantearnos ante el misterio. Y yo, desde mi humildad, he querido buscar y entresacar del profeta Isaías. Es un profeta que yo siempre le tengo mucho cariño. Yo incluso en alguna ocasión me atrevo a decir que el libro del profeta Isaías es como un protoevangelio, porque realmente nos hace una presentación de lo que son los tiempos mesiánicos. Y dado que en este tiempo de Adviento, pues estos 3 primeros domingos, pues Él nos ha ido acompañando en la preparación al tiempo de Navidad, luego lo tendremos también presente en el tiempo de Navidad y después lo volveremos a tener presente durante la Semana Santa, pues quería que el profeta Isaías, más que yo, porque él es palabra inspirada, lo mío pues son reflexiones que a través de este profeta pues he ido sacando, pues nos sirviera un poco de esqueleto pues a estas palabras que en esta noche pues os intento dirigir. Lo primero es lo que os decía, cuando a mí me decía este título que tenía pensado para esta charla, luego cuando me mandaba por email estas nuevas tecnologías, el programa, yo pensaba la verdad que íbamos a venir varios y todas esas cosas, y la verdad que asumía un poco con un poco de respeto esta responsabilidad que me había puesto y que no sabía yo hasta qué punto esta responsabilidad de esta manera caía sobre mis espaldas, al decir, bueno, pues soy el que va a abrir este tiempo de esta experiencia que vais a vivir en este tiempo de Adviento como preparación, pero sobre todo en la Navidad. Y lo primero que me planteaba era eso, la realidad y la necesidad que como personas, como humanos, como hombres y como mujeres, necesitamos de abrirnos ante el misterio. Y ante el misterio con todas sus consecuencias, ante el misterio de Dios, ante esa inmensidad, ante la que muchas veces nos ponemos y nos produce vértigo. Yo el otro día, hablando con un grupo de catequesis de adultos que tengo también en Santa Cruz, se lo comentaba. Normalmente cuando nos subimos a un monte alto, nos subimos a un edificio alto y nos asomamos, nos suele producir vértigo la distancia con el suelo. Y yo les decía que si nos atreviéramos a abrir al misterio de Dios, el vértigo que produciría en nosotros sería aún mayor, porque realmente nos abriríamos a algo que es inaccesible, algo que es inalcanzable, algo que realmente nos supera y nos envuelve a todos. Un misterio de Dios que, sin entender por qué, un momento decide manifestarse, y se decide manifestar a través de otro misterio, el misterio de la creación, el
misterio de la creación del ser humano, un misterio que la ciencia constantemente intenta arañar artículos para intentar decir, es que esto es racional, pero por mucho que intentan llega un momento en el que, permitidmelo, la ciencia casi también da un salto de fe a la hora de decir, esto tuvo que ser así. Y normalmente, como nos lo dice la ciencia, casi nos lo creemos a pie juntillas. Y seguramente es posible que fuera así. Pero en definitiva también, incluso desde la ciencia, llegamos a hacer un acto de fe. Yo cuando explicaba, y cuando los muchachos en el instituto me lo preguntaban, oye, ¿y esto de la creación y esto del Big Bang? Y yo les decía, tened en cuenta que hablamos de una hipótesis, una teoría. No hablamos de algo que sea cierto, es una teoría de estudio, que la aceptamos, pero que en definitiva nos abre todavía más al interrogante de qué es la creación y de cómo todo ha venido al ser, a ese gran misterio. En todo esto surge algo complicado, el misterio del pecado, el misterio del mal, el misterio del sufrimiento, el misterio del dolor. Y utilizo con todo el sentido la palabra del misterio, porque no terminamos ni de comprenderlo, ni de poder explicarlo en toda su plenitud. Y si el misterio de Dios, el misterio de la creación, el misterio del pecado nos sobrepasan, Dios todavía se nos hace más complicado. Y esta sí que es la única cita que os voy a dar, que no es del profeta Isaías, pero la he querido tomar, porque es en definitiva esa promesa incondicional de Dios, una promesa de un amor que es totalmente incondicional hacia el género humano, lo que es lo mismo decir, un amor incondicional que Dios te tiene a ti. Es en las primeras páginas del Génesis, cuando aparece la creación, cuando aparece el pecado y cuando aparece esta promesa de Dios. Por ello, desde ahora, serás maldita. Se está refiriendo al malo, a la serpiente, al maligno, al diablo, entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás del polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Desde el principio, cuando irrumpe en el mundo la realidad del mal y del pecado, al mismo tiempo irrumpe esta promesa de Dios que se hace incondicional hacia el ser humano. Muchas veces nos rompe los esquemas, porque incluso cuando intentamos adentrarnos en el Antiguo Testamento, es un libro que nos resulta un poco farragoso, un poco complicado. Además empieza a hablar de batallas, guerras, alianzas, conflictos, y muchas veces incluso nos podemos preguntar, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con Dios? Tiene que ver, entre otras cosas, porque aquellos hombres, en toda su vida y en toda su historia, incluso en esos acontecimientos de alianzas, de guerras, de pactos, de derrotas y de victorias, veían el paso de Dios y veían cómo esta promesa, que desde el principio el Señor realizaba al género humano, poco a poco se iba haciendo. Y ahora sí, voy a tomar unas palabras del profeta Isaías que escuchábamos este primer domingo de Adviento. Nos decía el profeta Isaías al comenzar este tiempo que nos quería preparar para la Navidad. Todos éramos impuros. Nuestra justicia era un paño manchado. Todos nos marchitábamos como follaje. Nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Es la presentación del mal que hace el profeta Isaías al comienzo de este tiempo de preparación para que cada uno de nosotros fuéramos capaces también de interiorizarlas, de descubrir también cómo, por desgracia, mi injusticia tiene que ver muy poquito con la justicia de Dios y cómo cuando me intento presentar ante los demás, muchas veces tengo que agachar la cabeza, porque quizá mi paño, mi alma, mi corazón no está más limpio
paño del que tengo delante de mí. Y quizás soy yo el primero que me tengo que mirar dentro de mí y reconocer cómo, por desgracia, el mal y el pecado ha entrado dentro de mí. Y cómo, por desgracia, el mal y el pecado, a veces, aunque me incomode, me seduce. Y a veces me seduce más que el bien, me seduce más que la gracia, y me seduce más que la luz. Y muchas veces tengo que decir: Señor, aquí estoy, y este es mi paño que está manchado. Pero enseguida, también el profeta Isaías, aquel primer domingo, nos volvía a decir: pero tú, Señor, eres nuestro Padre. Y por eso suscitaba un anhelo de salvación ante esta realidad del mal y del pecado. Ojalá rasgases el cielo y bajases derritiendo los montes con tu presencia. Bajaste, y los montes se derritieron con tu presencia. Jamás oído yo, ni ojo vio, un Dios fuera de ti, que hiciera tanto por el que espera en ti. Ojalá rasgases el cielo y bajases. Yo muchas veces me planteo, preguntándome a mí mismo, muchas veces esta pregunta también se la he planteado, pues en las distintas parroquias por las que he pasado, incluso me acuerdo que empezaba planteándosela en la parroquia que asistía como seminarista en Argés. Ojalá rasgases el cielo y bajases. Realmente, nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos este anhelo tan profundo de Dios en nuestras vidas y en nuestras historias, para decirle a Dios: ojalá rasgases todo aquello que me separa de ti y bajases hasta mi vida, hasta mi alma, para derretir con tu presencia todo aquello que me impide verte. Y además con una certeza de que el Dios en el que creo y en el que confío se quiere hacer presente en mí. Y eso es lo que realmente nos tiene que suscitar, si cabe, aún más este anhelo. Y el profeta Isaías nos decía este segundo domingo de Adviento, hace 8 días: consolad a mi pueblo, dice el Señor, hablad al corazón de Jerusalén, gritadle, porque se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues la mano del Señor ha recibido el doble pago de sus pecados. Es ese anuncio gozoso que nos empieza a hacer el profeta Isaías de que el anhelo que tenemos de la salvación de Dios está llegando a su cumplimiento. La promesa de Dios no es una promesa que se va a cumplir simplemente al final de los tiempos, sino que es una promesa que se empieza a cumplir ya aquí y ahora. Y de ahí ese anhelo que hemos presentado ante Dios, y ese anhelo que se empieza a hacer realidad, y de ahí que Dios se quiera hacer presente en tu vida y en mi vida, y nos viene a decirte: oye, recibe este consuelo, recibe esta paz, porque el tiempo se ha cumplido, ha llegado el momento culminante. Y ese segundo domingo nos volvía a repetir el profeta Isaías: mirad, en el desierto, preparadle un camino al Señor, porque si el tiempo se ha cumplido, no es para que estemos tranquilamente sentados a la vera del camino, sino para que empecemos a hacer realidad en nuestro tiempo y en nuestra historia los tiempos mesiánicos. ¿Cómo? Él nos decía: mirad, allanad en la estepa una calzada para vuestro Dios, que los valles se levanten, que los montes y las colinas se abajen. Es una manera de decirte: oye, mira, que vivir la esperanza no es simplemente estar aguardando. No somos simplemente un centinela que, subido a la atalaya, está mirando al horizonte. No, la esperanza que tenía el pueblo de Israel y la esperanza que tenemos que tener nosotros como creyentes en este mismo Dios hecho presente en Jesús de Nazaret, tiene que ser una esperanza activa. Tenemos que ser capaces de enderezar todo aquello que hay torcido en mi vida. Tengo que ser capaces de elevar
de rellenar todo aquello que en definitiva en mi vida y en mi historia me falta. Es en definitiva mirar dentro de mí y decir, oye, ¿cuáles son mis valles? Que es lo mismo que preguntarme, ¿cuáles son mis carencias que tengo que rellenar? Quizá mi falta de caridad, mi falta de verdad, mi falta de honradez, mi falta de honestidad. Quizá esos son mis valles, los que tengo que levantar para hacer recta y hacer llano el camino del Señor. ¿Y cuáles son los montes que le impiden que Dios venga hasta mí? Mi orgullo, mi soberbia, mi vanagloria. Decía, no sé si decirte don José Antonio, decía Collado al principio que uno de los actos que vais a realizar es precisamente una celebración penitencial. Es en definitiva hacer realidad en nuestra vida y en nuestra historia este deseo y este anhelo de allanar los senderos del Señor para que el Señor me encuentre preparado. El domingo pasado, cuando celebraba la misa con los niños, allí en mi parroquia les decía, oye, mirad, que este tiempo de Adviento no es simplemente poner luces bonitas y encender velas e ir montando el Belén, que también lo tiene que ser. Tiene que ser preparar nuestro corazón. Tiene que estar, ir disponiéndonos. No vaya a ser, y les decía a aquellos niños, no vaya a ser que nos pase a nosotros lo que le pasó a aquel posadero, que cuando llegó José y María, con lo más importante que ha acontecido en toda la historia de la humanidad, no tenía sitio para ellos. Quizá porque no se habían preocupado de preparar el camino, quizá porque no habían quitado los montes y no le permitieron ver bien qué es lo que estaba llamando a su puerta, o quizá porque el barranco que había delante de él era tan grande que le impedía saltar y salvar esa distancia para acercarse a aquel José y a aquella María que venían con el tesoro más grande que Dios nos podría entregar, que era Él mismo. Y les decía a aquellos niños que era necesario que en este tiempo de Adviento fuéramos preparando también nuestro corazón para que cuando Dios venga y llame, porque Dios está llegando y está llamando a nuestra puerta, nos encuentre preparados. Y así lo escucharemos el día de Epifanía, el día de Reyes, que nos volverá a repetir el profeta Isaías: levántate y brilla, Jerusalén, porque está llegando la luz, la gloria del Señor amanece sobre ti. Es una manera de decirte, oye, mira, la oscuridad está pasando y está empezando a brillar una luz en torno a ti. Está empezando a brillar una luz al fondo, en el horizonte, y de esa manera lo escucharemos en la noche más corta, en la noche más larga, perdón, en la noche de Navidad, cuando nos reuniremos en torno al misterio de la luz, de una luz que rompe las tinieblas y que amanece sobre nosotros. Y aquel día volveremos a escuchar, en la noche de Navidad, un pueblo caminaba en tinieblas. Y cuando hablamos de un pueblo, no estamos pensando en el pueblo de Israel, estamos pensando en el pueblo de Quintanar, o estoy pensando en mi pueblo de Santa Cruz, Huesmas. Estoy pensando en ti y estoy pensando en mí, porque muchas veces camino en tinieblas, pero mirad, en medio de las tinieblas una luz grande amanece. Habitaban en tierras de sombra y una luz les brilló. Y por eso, aquel día, este día, el Señor acrecienta el gozo, aumenta la alegría, se gozan en tu presencia como se gozan al segar, como se alegran al repartir el botín, porque se nos entrega en nuestras manos aquello que es tan importante, aquel tesoro que es tan grande, el misterio de Dios, de un Dios que se hace niño, para que la luz que Él trae amanezca en cada uno de nosotros. Y terminará diciendo ese día el profeta Isaías: mirad, este niño que nos ha nacido es un niño que se nos ha dado y lleva al hombro el principado
amado, y su nombre es Maravilla de Consejero, Dios guerrero, Padre perpetuo, Príncipe de la paz. Y la pregunta es, este Dios que viene hasta tu vida, hasta tu presencia, este Dios que le encontramos en un presente, en un pesebre, ¿es para ti ese príncipe que te llena de paz? ¿Es para ti esa luz que ilumina y que disipa las tinieblas de tu corazón, de tus entrañas, de aquello que te aparta de Dios y que te cubre de oscuridad? Porque así quiere ser Dios para ti. Un Dios que se hace presente en tu historia y en tu vida, y que se hace presente como este niño, como ese niño de la imagen. No se nos ha ido, no. Aunque a veces ese niño y esa viñeta se puede hacer realidad. Oye, Jesús, José, ¿no has encontrado otro pesebre mejor? ¿No has encontrado otro pesebre mejor? ¿Os habéis dado cuenta que el pesebre es una cruz? ¿Verdad que sí? Porque el Dios que viene hasta nosotros es un Dios que se presenta sin poder. Sin poder. Todavía más asombroso. Y todavía algo que nos mueve más al misterio. ¿Por qué? Pudiendo habernos salvado con la majestad de su presencia, Él decide hacerlo sin poder. Y lo escucharemos este día, el día 11 de enero, el día en que celebraremos el bautismo del Señor. Y el Señor nos dirá también a través del profeta Isaías: mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu para que traiga el derecho a las naciones. Pero mirad, él no va a gritar, no va a aclamar, no va a dar voces por las calles. La caña cascada no la va a quebrar. El pábilo vacilante no lo va a apagar. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes en los que esperan en las islas. No va a apagar el pábilo vacilante, no va a terminar de romper la caña que está quebrada. Él no va a venir con poder para imponernos la salvación, que podría haberlo hecho, porque Él tenía poder para haberlo hecho. Es más, incluso si hubiera querido desde el principio, simplemente con habernos privado de la libertad, el mal nunca hubiera existido, nunca hubiera irrumpido en aquella obra que había salido bien de las manos de Dios. Sin embargo, Dios se arriesgó. A veces incluso decimos un poco torpemente, porque cuidado a veces lo mal que le hemos salido en este proyecto que Dios había tenido, pero se quiso arriesgar por amor al hacernos libres. Y en aquel momento tampoco apagó el pábilo vacilante, ni siquiera cuando, en los diversos momentos en que parece que monta en ira, Dios en el Antiguo Testamento siempre abre un rayo de esperanza, como para decir: no, sigo confiando en ti, sigo esperando en ti. Incluso aunque tu caña esté quebrada y tu pábilo, la llama de tu vela, esté simplemente en un resquicio, no te preocupes, no te voy a terminar de destruir, todo lo contrario. Voy a venir a anunciarte un año de gracia, voy a venirte a proclamarte un año de liberación, voy a venir a anunciarte que donde estás tu esclavo y donde estás preso, vengo a traerte la libertad. Es lo que nos decía ayer en la primera lectura el profeta Isaías. Era la misión del Mesías que nos venía a anunciar una realidad totalmente distinta a la que muchas veces tenemos de Dios. Cuando nos encontramos con Dios, casi siempre nos lo imaginamos como un ser omnipotente, porque lo es. Un ser que lo puede todo, porque lo puede. Un ser que si el universo es grande,
aquel que lo ha creado tiene que ser todavía más grande que él. Decía Kant, un filósofo, que había dos cosas que normalmente le llevaban a encontrarse con Dios. Uno era el cielo estrellado sobre él. Ante la inmensidad del universo, aquel filósofo que intentaba negar la existencia de Dios decía que tanta orden, tanta perfección, tanta inmensidad no podía ser fruto puramente de la casualidad, pues ese Dios tenía que ser todavía más inmenso, más grande, más poderoso que ese universo que le rodeaba. Y otra cosa era la norma moral, aquello que nos hace distinguir lo que es bueno y lo que es malo, escrita a fuego dentro de nuestro corazón. Pues en definitiva, ese Dios poderoso podía haber irrumpido en mitad de la historia con ese poder que le era propio. Y no. Él viene hasta nosotros y nos dice: mirad, este es el mensaje que te traigo. Vengo a anunciarte un año de gracia. Vengo a anunciarte y a proclamarte la buena noticia. Y la buena noticia es que Dios te ama de manera incondicional. De manera incondicional. Y la mayor locura del pesebre, pegamos un salto a la cruz. Y Él se ofrece por nosotros. Y Él se ofrece por ti, por mí, por tus pecados y por mis pecados. Y volveremos a escuchar al profeta Isaías el Viernes Santo, que te dirá y me dirá: mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano, así se asombrarán ante él todos los pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y contemplarán algo inaudito. ¿Qué podríamos contemplar más inexplicable, más misterioso que un Dios que por amor se deja crucificar? Que un Dios por amor se hace niño para salvarnos. Que un Dios por amor sigue caminando a tu lado y te sigue sosteniendo y se sigue haciendo presente en tu vida y en tu historia. Nuestro castigo saludable no va a caer sobre nosotros, ha recaído sobre Él, porque sus cicatrices nos han curado. Todos errábamos como ovejas, cada cual siguiendo nuestro camino. Y el Señor, el Dios con nosotros, ha cargado sobre Él todos nuestros crímenes. El Señor, el Dios con nosotros, ha cargado sobre Él todos mis crímenes. Me imagino que seguramente habréis visto esta película de la Pasión de Mel Gibson, que algunos incluso dicen la Pasión según Mel Gibson, intentando parafrasar cuando nosotros leemos el Evangelio y decimos según San Lucas, San Marcos, San Juan, pues algunos dicen la Pasión según Mel Gibson. No sé si la habéis visto. Hay una escena en la que aparece una mano de Mel Gibson, solamente una mano. Es la escena en que su mano está sujetando el clavo que está penetrando en la mano de aquel actor que hace de Jesús. Y es una escena que él quiso realizar de manera concreta y que quiso realizarla casi como un acto de fe. Porque en definitiva él era consciente que si Cristo, no el actor,
sino el Cristo que murió crucificado hace 2000 años. Se dejó taladrar sus manos, sus muñecas. Fue en definitiva porque yo estaba sujetando el clavo de mis pecados. Y en definitiva, cada vez que contemplo a un Cristo en la cruz, no puedo olvidar esto, que si Él está en la cruz, es por sus crímenes, es porque Él ha cargado sobre sus hombros mis crímenes, mis pecados, mis flaquezas, porque Él ha querido romper la oscuridad de mi corazón y de mi alma con la presencia de su luz. Le dieron sepultura entre los malvados y una tumba entre los malhechores, aunque Él no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Y utiliza esta palabra. Quiso triturarlo, que nos resulta incluso más violenta, porque significa romper hasta tal punto que Jesús en la cruz clama al Padre diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y me imagino que en los labios de Jesús aquel grito sonaría como un desgarro, y que me imagino que aquel grito rompería el corazón del Padre, porque de la misma manera que Jesús estaba en la cruz, el Padre y el Espíritu estaban ahí con Él, y de la misma manera que su corazón se rompía en la cruz, era el corazón de Dios el que estaba siendo triturado por nuestros crímenes. Pero mirad, al final, el Viernes Santo, escucharemos una palabra de esperanza. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Por eso le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Es el gran misterio de la redención, que Dios viene hasta nosotros despojándose del poder para nacer como un niño pequeño y hacerse presente entre nosotros, y para morir como un criminal crucificado. Quizás son los dos extremos, pero quizá incluso nuestro lenguaje popular incluso lo ha unido. Cuando lleguemos a estos días de Navidad, seguramente vamos a empezar a decir: ¡Felices Pascuas! ¿Verdad que sí? Y cuando llegue el domingo de resurrección volveremos a decir: ¡Feliz Pascua! ¿No os habéis dado cuenta de eso? Que vamos a utilizar la misma palabra para felicitarnos de que Dios se hace niño ahora en Navidad, como para felicitarnos que Dios ha muerto y ha resucitado en Semana Santa. Es la misma palabra, Pascua, que nos traduce una palabra del hebreo: el paso de Dios. Y un paso de Dios que es salvador y que es redentor, y que cuando llega a mi vida y a mi historia, y que cuando llega a tu vida y a tu historia, no nos puede dejar de la misma manera. Por eso, cuando me decía Juan Antonio, este proceso de dinámica que iba a realizar en estos días de Adviento, y aquí en la parroquia que os ibais a unir en este no ir a visitar el misterio, sino que el misterio era el que iba a salir a las calles de vuestros pueblos y que os iba a visitar a vosotros, me parecía sin duda una idea rompedora. Además, aquí yo me acuerdo que se iban a visitar los distintos belenes que se iban haciendo, pues el de la parroquia, el del convento, íbamos visitando pues
incluso mirando los escaparates, que sin duda pues era algo muy presente, y me imagino que seguirá siendo presente en las Navidades de aquí de Quintanar. Pero íbamos nosotros a ver, pero ¿cómo me abro ante este misterio que no soy yo el que me va a contemplar, sino que es el misterio el que viene a contemplarme a mí y el que viene a poner su luz en mí? Por eso, la misión de aquellos que se abren ante el misterio, y la escucharemos el día de Navidad, y nos va a decir también el profeta Isaías: mirad, qué hermosos sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena noticia, que pregona la victoria, que dice a Sión: tu Dios es Rey. Pues qué hermosos serán vuestros pies si os convertís en mensajeros, en anunciadores de esta buena noticia que el Señor trae hasta vuestras vidas y hasta vuestras historias. Y Isaías os lo va a gritar el día de Navidad. Y con él va a ser el Señor mismo el que va a querer escribir estas letras a fuego en el corazón y en vuestra alma. Qué hermosos serán vuestros pies si sois capaces de abriros ante el misterio y si sois capaces de acoger la luz rompedora de Dios, que es capaz de disipar las tinieblas en vuestras vidas, y si sois capaces de proclamar: tu Dios es Rey. Estamos esperando. Y en esos misterios que os vais a ir encontrando a medida que el misterio se vaya acercando a esas plazas, os vais a encontrar con tres realidades. Y os hago una pregunta: los pastores, ¿queréis ser pastores? Yo ponía aquí una nota: mirad, a los pastores siempre se les ha identificado con el pueblo de Israel, pero de manera más concreta con los anahuim, con los pobres de Dios. Porque en definitiva los pastores eran los que tenían que estar trabajando de noche, al raso, seguramente con frío, mientras que los señores estaban cómodamente en sus palacios. Por eso hace referencia a los pastores. Son aquellos que esperaban de manera anhelante la llegada del Mesías. Son aquellos que durante siglos mantuvieron encendida la llama de la esperanza, porque eran conscientes de que Dios era su única riqueza, de que Dios era su única salvación. Y se os va a plantear en una de esas estaciones que vais a hacer con este misterio que os va a visitar: yo quiero ser como un pastor. Quiero estar esperando de manera anhelante que la salvación irrumpa en mi vida y en mi historia. Realmente quiero gritar a Dios: ojalá rasgues el cielo y bajes hasta mí. O por el contrario, me posiciono del bando de Herodes. Es otra de las estaciones que vais a hacer. Herodes es el símbolo de todos aquellos que tiemblan ante la llegada del Mesías, que temen la presencia de un Dios que, por ser amor y verdad, dejará al descubierto la oscuridad de sus corazones y la maldad de sus intenciones. Quizá tendría que haber escrito más concretamente que dejará al descubierto la oscuridad de mi corazón y la maldad de mis intenciones. Y por eso, en un intento desesperado, intentan apagar, sin conseguirlo, la luz que rompe definitivamente la oscuridad. Tiemblo yo también ante la llegada de este Dios niño que irrumpe en mi historia y que me hace tambalear de mi poder establecido. O por el contrario,
Seré como los magos. Son todos aquellos hombres y mujeres que a lo largo de la historia han buscado la presencia de Dios en sus vidas y en sus historias, y que han estado atentos a los signos que, haciéndonos mirar hacia el cielo, ha sembrado en nosotros el rastro de la eternidad de Dios y ha puesto en cada uno de nosotros un anhelo que nos supera. Y cito a San Agustín: hemos salido de las manos de Dios y nuestro corazón está inquieto hasta que volvamos a Él. Era el anhelo, sin saber muy bien qué se iban a encontrar, que tenían aquellos magos, pero que eran hombres que buscaban la verdad. ¿Tú cómo te posicionas? ¿Eres de los pastores que esperan la llegada del Mesías? ¿Eres Herodes que tiembla ante la llegada del Mesías? ¿O eres los magos que buscan, a veces en el cielo oscuro, una señal que ilumina tu camino hasta la presencia de un niño, de un Dios, cuyo signo simplemente es que está acostado en un pesebre envuelto en pañales? Quiero terminar con una canción que viene a resumir muy bien todo esto que he dicho. La verdad es que pensé primero en la canción casi que en lo que os he intentado transmitir, porque venía a resumir muy bien el título que quería poner Juan Antonio. No sé si fuiste tú entre toda la junta de hermandades los que planteabais este título, del pesebre hasta la cruz. Vamos a ver si soy capaz. En el principio, el Verbo, la palabra, Dios, creó el cielo, la tierra, la luz, los campos verdes, las aguas transparentes que sacian, los pececillos y cetáceos que surcan las aguas, el vientre de la mujer, la sonrisa inocente del niño, la capacidad de amar. Y todo porque tenía poder. De él era todo el poder. Rompiste la tiniebla con la fuerza de tu luz.
tanto poder, lo reduces a un niño pequeño y pobre. Simplemente se queda ahí para que cada uno lo vaya interiorizando todo lo que Luis nos ha ido descubriendo, Bueno, pues que te demos las gracias por habernos ayudado a descubrir ese camino, y Dios quiera que lo descubramos todos también nosotros. ¿Algún comentario, alguna cosa, alguna pregunta? También os reconozco que a los curas también nos viene de vez en cuando hacer una cosa de estas, porque también nos hace ponernos en tensión y salir quizá un poco de la rutina habitual. Y entonces, pues la verdad, tengo que reconocer que el plantearme, pues la semana pasada, que de manera especial me senté a ir preparando todo esto, pues a mí también de manera especial, pues me ha servido, lo cual pues también incluso pues os tengo que agradecer pues haberme puesto en tensión para que también este tiempo de Adviento y este tiempo de la Navidad que se acerca sea para mí también un tiempo de gracia, porque es lo que Dios quiere que sea para cada uno de nosotros, un tiempo de gracia que es único, es único. No penséis que este es un Adviento como el del año pasado y una Navidad como la del año pasado, o quizá como la que venga el año que viene, ¿no? Cada día es un tiempo oportuno en el que Dios pasa a tu vera y en el que Dios quiere sembrar su gracia y su misericordia en ti. Bueno, pues yo creo que lo dejamos con esto. ¿Para qué vamos aquí a reiterar lo que te acaban de decir? Muchas gracias por ayudarnos en este sentido, si nos ha ayudado.